familia, que Dios te bendiga. Hoy te traemos un hermoso mensaje del Evangelio puro y limpio para tu vida. Amén, amada familia. La gracia del Señor esté contigo en este día, amado hermano. Mira, amada familia, hoy te entrego este mensaje en el Evangelio hermoso. ¿Qué es el Evangelio? Dice el libro de Romanos, una carta del apóstol Pablo a los Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, amada familia. Es la hermosa bendición, justificado por fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Amén. Derramó su sangre en la cruz para mostrarnos hermoso amor. Dice Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Que queda excluida por cuál ley? ¿Por la de la obra? No, sino por la ley de la fe. De la fe, amada familia. Es una hermosa bendición que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es justificado por fe. Amén. En el momento que tú crees, eres santificado por la sangre de Jesús. Amén. Y por esa fe es la hermosa bendición. En el momento que tú crees, eres bautizado con el Espíritu Santo, el bautismo cristiano. Amén. Y ese bautismo, el Espíritu Santo, desarrolla una fe para anhelar las cosas eternas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, amada familia, en 1 Corintios 15, 3 y 4, mira cómo lo dice: una hermosa bendición para tu vida. Justificado por fe que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. 1 Corintios 15, vamos a leerlo del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, en el Evangelio que he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefa y después a los 12. Amén, amada familia. Amada familia, este es el Evangelio verdadero. Estos son los deseos del Padre, que quiere que se predique. Le dio toda autoridad al Hijo, y el Hijo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó, y cuando resucita trae la nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en un mandato por el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. Es una hermosa bendición sobre la salvación de hoy en día. Amada familia, nosotros recibimos bendiciones de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Amada familia, ya piensa por un momento que el Evangelio es terrenal, es las cosas que se ven, no son las cosas que se ven. El Evangelio es con bendiciones espirituales que nos da el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:2 dice que dio un mandamiento por el Espíritu Santo. Y te vamos a leer un párrafo aquí de una hermosa bendición de Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y después capítulo 2, en una hermosa bendición de una claridad de que el Evangelio es muy difícil que tú lo veas el Evangelio así. Podrás ver un grupo reunido predicando el Evangelio. La idea es que estén predicando el Evangelio de salvación, el Evangelio que Jesucristo mandó a dar, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que dice el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en las dispensaciones de cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amada familia, una bendición espiritual, bautizado con el Espíritu Santo en el momento que crees en el Evangelio, que el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Si lo creo, entonces soy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué viene a mí? Una bendición del Espíritu Santo. El amor de Jesús derramado en la cruz, cuando Jesús resucita, Él le presenta a los discípulos y dice, paz a vosotros. Entonces, ¿qué le está diciendo? Paz a vosotros. La gracia, el amor de Jesús hacia ellos. ¿Qué? La gracia. O sea, que por medio de creer en Jesús, Él te arropa con su gracia, Él te llena con su amor. Ese amor fue derramado en la cruz, su sangre preciosa te santifica y te llena de gracia. Amén. Amada familia, es la gracia de Jesús que es dada por fe, por creer, pero por medio del Espíritu Santo te revela todas estas cosas. Eres bendecido con una bendición espiritual. ¿Serías bendecido con una bendición terrenal? No, porque Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, buscar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decir su hermosa verdad, predicar su hermosa verdad y vivir por lo que dice el reino de Dios, que el evangelio de Cristo es el reino de Dios, es vivir por las cosas eternas. O sea, vives en un mundo terrenal, donde estás dentro de un cuerpo terrenal, donde Dios te da bendiciones espirituales para que entendamos que debemos vivir por gracia. Amén. Amada familia, ¿cómo recibo la gracia? Cuando creo en nuestro Señor Jesucristo, por fe, que creer en el Señor Jesucristo me bautiza con su Espíritu Santo, recibo la bendición del Espíritu Santo y me llena de gracia el Señor con su amor. Esa es su gracia, su amor por mí. Por cada hijo de Dios que crea que Jesucristo murió por sus pecados, viene este nuevo pacto y predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces es lleno de gracia. Amén. Amada familia, debemos vivir por gracia porque eso fue lo que fue dado, el amor de Cristo en la cruz por nosotros. Fue Él perdonándonos todos los pecados, por su amor, por creer en fe. Amada familia, nosotros vemos aquí, ¿hasta cuándo es esto? Mira cómo dice el versículo 14, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amada familia, hasta el día que nosotros partamos, y si viene el arrebato, nos vamos con el Señor, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, al 18 lo dice, que todos los que murieron, ¿verdad? Murieron creyendo que Cristo, todos los que murieron en Cristo, creyendo que Cristo murió y resucitó, murieron por fe, que recibieron su gracia, fueron llenos del amor de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces ellos van a resucitar primero, y justamente con nosotros en este momento, si el Señor viene en estos momentos, nosotros que estemos vivos vamos a partir con ellos. Amén. Y si no, el día que uno parta, bueno, nuestra alma va, el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? Y esperamos porque el Señor venga y vuelva a unir el cuerpo con el alma allá, como hace el propósito de Dios. Amén. Pero nosotros vivimos por gracia. ¿Por qué vivimos por gracia? Porque por fe recibimos la gracia. Por creer en Jesús recibimos el perdón de todos los pecados. Su sangre preciosa nos limpia, o sea, su sangre nos santifica. O sea, la fe en Jesucristo te santifica. La fe que Cristo murió por nuestros pecados nos pone a perseverar en un amor de entendimiento, que ya no somos nosotros que perseveramos para ser salvos, no, perseveramos en el amor de cumplir la obediencia en Cristo Jesús, en el amor verdadero de una hermosa salvación, ¿verdad? Gratuita, que es algo, la gracia es algo que no merecemos, porque merecíamos más bien no estar en otro lugar feo y esto, la gracia es algo que no merecíamos, pero la recibimos por su obra, por su amor,
nos derramó en nosotros, que puso en nuestro corazón y en nuestra mente creer en Jesús, y dice que el Espíritu Santo nos convence a toda justicia, a toda verdad y a todo pecado. Quiere decir que el pecado de nosotros sería no creer en Cristo para no recibir esa gracia. Entonces, si creo en Cristo, recibo esa gracia y somos salvos. ¿Salvo hasta cuándo? Y dice la palabra que a vida eterna. Amén. Es una hermosa bendición. Amada familia, vamos a leer el capítulo 2, ¿verdad? Ve qué dice sobre este tema de la gracia, ¿verdad? En que estábamos nosotros, ¿verdad? El capítulo 2 de Efesios, y que recibimos, amén. Dice, salvo por gracia, ¿verdad? Dice el título. Y en él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre tanto, los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de iras, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amada familia, el versículo 5 dice que por la obra de Jesús, por su amor es que somos salvos. Gracias a Dios que puso en tu corazón en creer en Él y poner una claridad de su hermosa salvación. Amén. Dice, y justamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén, amada familia, no por obra para que nadie se gloríe, amada familia. Un evangelio puro y limpio, santo, como dice nuestro Señor Jesucristo, es este. Mira, Cristo murió por nuestros pecados, amén, ¿verdad? Cuando Él muere por nuestros pecados, Él inicia ahí el nuevo pacto, el pacto que nos da el Espíritu Santo y da mandamiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de castigo y de juicio, ¿verdad? 16:8 de Juan. Y el 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, quiere decir que ese es el pecado de la humanidad, no creer en Jesús, en el mandamiento del Padre, la voluntad del Padre que nos dio con el Hijo, ¿verdad? Entonces, toda persona que no crea en Jesús no podrá hacer venir a esta gracia, no podrá ser salvo. Amén. Entonces, amada familia, cuando una persona cree que Jesús murió por sus pecados, son perdonados todos sus pecados. Ya cree en Jesús y cree en el Dios Todopoderoso que es el Padre, ¿verdad? Entonces podía redondear la voluntad del Padre, que se hizo con el Hijo, de morir por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? En el momento que eres justificado por creer, justificado por fe, ¿verdad? Recibe la gracia. Cuando recibes la gracia, el Señor te da un mandamiento, que en ese momento que recibes la gracia es el amor del Espíritu Santo, algo que nosotros no merecíamos. Es una bendición espiritual, amada familia. Es espiritual, no es terrenal, para discernir las cosas de Jesucristo que son eternas. El anhelo de Jesús es que las almas sean salvas, ¿verdad? El anhelo del Padre era que las almas fueran salvas. El anhelo de un hijo de Dios debe desear que las almas sean salvas. Quiere decir que la voluntad del Padre la hizo con el Hijo, nos dio el Espíritu Santo para revelarnos que la voluntad del Padre es la salvación. Amén. Es la salvación por un alma. Y nos dice aquí que fue por gracia, fue por amor que Él nos amó. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio limpio y puro para entendimiento de todos los hijos de Dios, de una hermosa bendición del pueblo de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que en el evangelio, en el versículo 10, mira lo que dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más familia, ¿cuáles son estas obras buenas? ¿Qué es una obra buena? Buena es creer en Jesús, una obra sobrenatural, es una obra buena. Entonces creer, una obra buena la obra es llevar el mensaje de salvación a una alma, llevar el mensaje del evangelio,
¿verdad? Para que esa alma sea salva, esa persona sea salva su vida. Amén. Ese es el mensaje cuando una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo por fe, que confiesa que Jesús es el Señor, que Dios levantó entre los muertos, ¿verdad? Y cree en Jesús que murió por sus pecados, esa persona es salva. Cree en Él, renuncia de no haber creído en Dios, renuncia a todo lo que creía por religiones y todas esas cosas, renuncia, se arrepiente de haber creído en otras cosas y no haber creído en Dios, se arrepiente. Y entonces en ese momento es justificado por fe y viene a lo que dice el apóstol Pedro, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga el refrigerio a nuestras vidas, venga la paz y la tranquilidad, amén, que es una promesa del Espíritu Santo y una promesa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, vemos aquí que dice, ahora tengo que obrar, dice la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que hay obras que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿son obras que vamos a hacer porque para ser salvos? No, ya el Señor hizo la obra de fe para salvación. Ahora son obras que hacemos debido a que a ser salvos ya tenemos la vida eterna y tenemos la salvación. Debido a que por amor el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, pasó los instrumentos de los mandamientos y de la obra de Jesús. Y la obra de Jesús que va a entrar al cielo son almas, son eternas, puesto la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Entonces, si nos ponemos a ver, hermana familia, buenas obras, ¿qué es buena obra? Una persona que vaya a la eternidad. Amén. Es luchar por un alma que vaya a la eternidad. Es decirle, mira, el Evangelio de Cristo Jesús dice que por fe de rescatar a tu alma y creer en Cristo Jesús es una hermosa bendición de saber que esta es la predicación del Evangelio. Amén. La voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Hijo que Él hizo la obra, ¿verdad? Por su gracia somos salvos, por su amor, por haber creído en Él. Amada familia, esto es una hermosa bendición cuando entendemos aquí que vamos a obrar. Ya el Señor pagó un juicio por los que tenían que creer, ¿verdad? Si creen, son salvos. Amén. Creen, ¿verdad? Justificados y recibimos la gracia del amor, del perdón de todos los pecados. Somos lavados con su sangre preciosa. Quiere decir que la fe me pone a perseverar. Amén. Amén. Sin que la persona haga un fruto humano, no es un fruto humano. La fe en Cristo Jesús con su gracia me santifica. La fe me santifica, es una hermosa bendición. La fe me desarrolla la firmeza de estar firme con el Señor. Amén. El Espíritu Santo desarrolla todo eso. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, mira cómo dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no hay nada terrenal. Esto es netamente sobrenatural. El Evangelio de Jesucristo es netamente sobrenatural. Tú solo lo que eres instrumento, nosotros somos instrumentos solo de que lo que hace el Espíritu Santo lo lleva a Cristo y Cristo lo lleva al Padre. Nosotros solo somos instrumentos de soltar esta palabra verdadera del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo a toda verdad, servirle a nuestro Señor Jesucristo y este hermoso Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, para bendición de tu alma. Amada familia, y esta es la hermosa salvación que predica un Hijo de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestro pecado, ¿verdad? El nuevo pacto, la hermosa bendición. Amén. Bautismo del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, desarrollar el Espíritu Santo, que son las bendiciones de los frutos, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿verdad? La fe. Todas estas cosas no hay ley. Contra las cosas naturales, sobrenaturales, no sobrepasan las naturales, amada familia. Las cosas sobrenaturales están apegadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo nosotros somos instrumentos por haber creído, recibimos su gracia y hacemos la obra que hace el Espíritu Santo. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que le dio a los apóstoles, la escribió en una hermosa bendición y envió al apóstol Pablo al extranjero para guiarnos con el Espíritu Santo. Amén. Pero ya vemos aquí en la palabra de Dios, dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó antes para que nosotros tuviésemos ellas. Amada familia, debemos obrar y pensar por un momento que no debemos hacerlo porque somos salvos. No, amada familia, ya tiene el Espíritu Santo. Tienes que avivar el gozo del Espíritu Santo, tener una llenura del amor de Cristo Jesús para que Dios te vaya mostrando todas las obras que va a hacer el Espíritu Santo. Tú solo vas a ser instrumento. Dice que solo eres un servidor. Amén.
que eres un servidor, eres un ministro, ¿verdad? Un colaborador de Cristo, ¿verdad? Del nuevo pacto, un evangelista del nuevo pacto, una persona que enseña, un pastor del nuevo pacto, una bendición que maestro, pastor, evangelista, ministro de un nuevo pacto. Es una hermosa bendición que entendamos la bendición de lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:6 dice que somos evangelistas de un nuevo pacto, somos pastores de un nuevo pacto, somos ministros de un nuevo pacto, somos maestros de un nuevo pacto. Pero en sí, solo que somos instrumentos, solo que hacemos es regar, anunciar la palabra, y el crecimiento lo da Dios. Unos y otros anuncian, riegan, siembran, riegan, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Amén, amada familia. Esta es una hermosa bendición para tu vida que yo te entrego el día de hoy, que predica un hijo de Dios, el nuevo pacto. Un hijo de Dios es ministro de un nuevo pacto, no es ministro de un antiguo pacto. Ya los antiguos pactos, los santos del Antiguo Testamento ya trabajaron, ¿verdad? ¿Y qué predica? El bautismo del Espíritu Santo. En el momento que tú crees en el Señor, esa gracia viene sobre ti, que es el amor de Cristo, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. El Espíritu Santo derrama los dones, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, ¿verdad? Que son todos esos frutos, ¿verdad? Es una bendición espiritual en tu vida. El Espíritu Santo te desarrolla esa fe que es sobrenatural, y dice que esa es la obra que debe vivir una vida de fe en todas las cosas celestiales y sobrenaturales. Siempre Dios a sus hijos le pone un trabajo que es debido a la añadidura que Dios promete, debido a cumplir el Evangelio del Reino. Cuando una persona cumple el Evangelio del Reino, siempre tiene un trabajito, algo terrenal, que lo va a sostener porque todavía está en un cuerpo, ¿verdad? Puesto la mirada en el reino de Dios. Ahora, amada familia, ¿qué pasaría si nosotros no obramos en la palabra de Dios, no obramos en estas bendiciones? ¿Podríamos perder la salvación? No, porque no es obra de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que podríamos tener galardones allá en el reino. Amén. Tendremos galardones, herencia allá en el reino de Dios. ¿Por qué? Por servirle a Cristo. Amada familia, es una hermosa bendición que por obra, ¿verdad?, no vamos a ser salvos, pero sí vamos a recibir galardones allá, pero son galardones de las obras sobrenaturales que hicimos, que el Señor Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. Todas las personas vemos el ejemplo del apóstol Pedro cuando él predicó a Cornelio, y vemos que el Señor mismo lo bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Y vemos ahí que él vio, ¿verdad? Y fue una bendición. Pedro soltó la palabra de salvación. Dice que de él daban testimonio todos los profetas, de que todos los que creyeran en él recibirán perdón de pecados. Hechos 10:43. Es una hermosa bendición para tu vida. Y que Pedro llevó el mensaje de salvación para Cornelio. Amén. Y todos los que estaban en él, en su familia. Mira cómo dice Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor serví. Amén, amada familia. Ya la salvación está. Amén. Ahora, por obrar, obramos con amor, en la obediencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por predicar la salvación por un alma para que entre al reino eterno. O sea, sería una ofrenda. Nosotros cooperamos ahí, ofrendando para el Señor por un alma que el Espíritu Santo la va a rescatar. El Espíritu Santo la va a bautizar. Jesucristo la bautiza con su Espíritu Santo y la va a hacer salva cuando nosotros solo lo que hacemos es servirle. Evangelizamos, somos ministros de este nuevo pacto y llevamos la palabra verdadera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amada familia. Esto es una hermosa bendición. Amada familia, déjame decirte que el 25 dice algo que es muy positivo. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia, el que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amada familia, dice que el que no siembra, el que no obra, también tendrá su galardón, ¿verdad? Dice que así como hay una vida eterna, también hay un lugar eterno que es de condenación para el que no cree. O sea, amada familia, que el que cree es salvo, y el que cree es usado por el Espíritu Santo para tener recompensa en el cielo, debido a que hace obra de salvación. Que es una obra de salvación? Predicar el Evangelio, predicar la salvación a un alma, ¿verdad? Para que entre el reino de los cielos. Al reino de los cielos, el reino de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Va a entrar algo material, amada familia? Nada material. Va a entrar lo que es eterno, y el alma de una persona es eterna. Por eso que el Señor Jesucristo la bautiza con el Espíritu Santo cuando la persona cree en que Cristo murió por sus pecados. Amén. Y resucitó y cree en el Evangelio. Por lo tanto, amada familia, allá en el antiguo, allá y aquí en el nuevo,
así hubo salvación también, aquí también, y aquí está una forma muy hermosa del Señor, que ya hizo, el Señor pasó un juicio, ¿ve? Murió en la cruz, resucitó, murió por nuestro pecado, cuando Él no pecó, creímos, y ya creímos, somos salvos, amén. Y venimos nosotros ahora a obrar por agradecimiento, por gracia, por amor, que sea Él, el Señor, que va a poner nuestro corazón, el querer como de hacer su voluntad, no la de nosotros, y confiar por fe en lo que todas las cosas que va a hacer. Amén. Que si nos da, gloria a Dios. Si no nos da, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 de Timoteo, que Él bendice con vestimenta y alimento. Amén. Y las demás, las otras cosas son añadiduras debido a que predicamos el Evangelio del Reino. Mateo 6:33 lo decía allá. Jesús se lo decía a los judíos. Y predicar el Evangelio del Reino, que dice, hacer la voluntad del reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que añade al cuerpo, lo que necesita el cuerpo. Vestimenta y alimento, amada familia. Y bueno, el Señor añadirá en su voluntad todas las otras cosas. Amén. Amada familia, esto es una hermosa bendición que este es el Evangelio. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día vemos que hay mucha diferencia con predicar el Evangelio, pero esta es la verdad de nuestro Señor Jesucristo con todo amor. Este servidor que está aquí, este ministro del nuevo pacto, servidor, un colaborador del nuevo pacto, porque así está destinado en la palabra de Dios, que los ministros de hoy en día somos todos del nuevo pacto. No puede haber ningún ministro del antiguo pacto porque no puede ligar la semilla. Toda enseñanza en la Escritura debe darse tal como la dice la palabra de Dios. Amén. En una claridad de lo que dice el antiguo para un tiempo que se cumplió el propósito de aquellos que tenían que vivir en el antiguo, y para este tiempo del nuevo pacto, un propósito de Dios, cómo debemos vivir nosotros. Amén. Es una hermosa bendición, amada familia. ¿Qué predica un ministro del nuevo pacto? El nuevo pacto, el acuerdo de Dios con el Hijo. Isaías 52:7. ¿Qué predica un ministro del nuevo pacto? Cristo murió por tu pecado, el sacrificio de la cruz, la obra que se hizo en la cruz. Jesús resucitó, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, eso es lo que predica el nuevo pacto. Jesús resucita y trae el nuevo pacto y nos trae el mensaje con el Espíritu Santo, y utiliza instrumentos como usó el apóstol Pablo para traernos el mensaje y escribirnos 13 cartas del nuevo pacto. Amén. Desde Romanos hasta Filemón. Y escribió también todo lo que se revela ahí, ¿verdad? Desde Cristo resucitó hasta el Apocalipsis. Amén. ¿Qué predica un ministro del nuevo pacto? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. En el momento que cree por fe, que eso es lo que se predica, justificado por fe para salvación, recibe la gracia y vive por gracia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo ya antes de ir a la cruz a los apóstoles: recibiste de gracia, da de gracia. Recibiste amor, recibe amor. Esa es la bendición del Evangelio, el Evangelio sobrenatural. Las bendiciones son bendiciones espirituales. El Señor prometió bendiciones espirituales. Amén. Y las materiales que dice vestimenta y alimento. Lo demás vendrá por añadidura. Es una hermosa bendición que entendamos esto, amada familia. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de un ministro que lo predica por voluntad de Jesucristo, por voluntad del Padre, que nos guía el Espíritu Santo a decir toda verdad sobre el Evangelio, predicamos la salvación, no se pierde. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que predica un ministro del nuevo pacto. Es irrevocable la salvación. Es un estudio profundo que se debe hacer sobre el tema de la salvación para tu vida. Amén. Amada familia, y es una hermosa bendición entender que vivir una vida de fe en todas las cosas sobrenaturales que Dios nos dio, es entender que estamos en la tierra, que estamos dentro de un cuerpo terrenal, que estamos en nuestra alma, que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y entender que el Señor, en el momento que creímos, que murió por nuestro pecado, nos dio de su espíritu, que es la gracia, el amor en cada uno de nosotros. Vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones son espirituales, no son terrenales, amada familia. No son terrenales. Debido a vivir en el Evangelio, dice el Señor, que es como un imán. Si tú predicas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, es como las cosas de añadidura, busca lo bueno. Lo bueno.
Lo que está en la tierra, busca lo bueno. Y resulta ser que las bendiciones de paz, de amor, de fe, de los frutos del Espíritu Santo te ayudan a vivir en esta tierra, en este mundo que se está cayendo, ¿verdad? Pero así está establecido en Mateo 24, que todas estas cosas iban a suceder, pero todavía no es el fin. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio y vendrá el fin. Amén. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amada familia, un evangelio puro, limpio, santificado por su Espíritu Santo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo va a ser arrebatada, segunda venida, va a venir el Señor. 7 años después van a venir el día del Señor, va a estar, ¿ve? Pero nosotros debemos entender, como lo dijo el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciada y hasta que Él venga, ¿verdad? En 1 Corintios 11, del 23 al 26, ahí está. Es una hermosa bendición para ti, amado hermano, amada familia. Si no has rectificado sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que lo único que santifica a un hijo de Dios es la verdad de Cristo, la verdad del evangelio, esta hermosa verdad. No te puedes santificar la mentira, amada familia. No te vale hacer un ayuno 2 o 3 días y mientes y no está claro en el evangelio y estás confundido. No hay una validez. No te vale hacer una vigilia, todas las vigilias, y estás confundido sobre el tema del evangelio. Amada familia, si no has entendido sobre la salvación, primero estudia la Biblia, estudia, pide al Espíritu Santo, Señor, muéstrame tu salvación. Si tengo alguna confusión sobre el tema del evangelio, para vivir en una vida de paz y de amor. El apóstol Pablo decía estas cosas. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amada familia. Y es una hermosa bendición saber lo que dice la palabra de Dios, porque dice que es el evangelio que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Es una hermosa bendición para tu vida. Hoy en día, cuando dice el evangelio 2:16, dice esta palabra, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, amada familia. Lo que nosotros ya vamos a hacer está en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya el Señor lo sabe. Por fuera, ya el Señor sabe todo lo que vamos a hacer. Amén. Sabe lo que vamos a predicar, sabe lo que vamos a decir. Ya, amada familia, estudia la Biblia sobre este tema. Estudia la Biblia, y si tienes alguna confusión con el evangelio, estúdiala y búscala ahí. Porque es una hermosa bendición para tu vida saber que hubo un nuevo pacto. Saber que es justificación por fe, de creer que Cristo murió por nuestros pecados. Saber que por la fe recibimos la gracia, es el amor de Jesucristo. Saber que predicamos el bautismo del Espíritu Santo y nos da los frutos del Espíritu Santo. Saber que predicamos la salvación no se pierde, y una vida de fe en las cosas sobrenaturales. Amén, amada familia, es una hermosa bendición para tu vida. Es una bendición y de prosperidad, de que seas lleno y que predique la hermosa salvación, de que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo para la eternidad. Que Dios te bendiga, amada familia, que sea de hermosa bendición en este día, y que revise la Biblia y que lea la Biblia y le pida al Espíritu Santo que te llene de amor. Amén.